a grabar, ¿sí? Muy bien, ahora sí, oficialmente buen día para todas, para todos. Es una alegría para nosotros, para los equipos de ambas cátedras, generar estos espacios de encuentro. Me parece que a todos nos hace falta encontrarnos, ¿sí? Si bien venimos en comunicación, en todo este espacio de tiempo, de clases virtuales, pero bueno, siempre es importante vernos, creo que es estimulante para todos, ¿no? Así que bueno, yo estoy feliz de haber acompañado generar estos proyectos, tanto con un taller que vino sucediendo hace unas semanas, más este que largamos hoy, que básicamente lo que propone es, bueno, darles recursos, ¿no? Pensar actividades y acciones que les sean significativas para la formación, que es integral, la entendemos integral, no solamente al instrumento, sino a una formación que sea general y que tiene que ver con, para muchos, lo que va a ser su vida profesional, y para otros como un recurso alternativo, que muchos también puedan quizás estar dando clases mañana, aunque no haya sido la carrera original, en el caso de piano complementario, pero la vida profesional también probablemente nos lleva a dar clases, y eso es interesante a modo de generar recursos que pensemos cómo transmitir ese saber que ya tenemos, ¿no? En el caso de piano complementario. Así que un poco adelantando este tema, agradeciendo a los colegas y las colegas que fue hermoso esta previa en el armado de lo que vamos a compartirles hoy, pero también decirles que todo esto fue pensado especialmente para ustedes, ¿no? En este sentido, tiene que ver con que eh, lo que hagamos fue pensado para que sea de aporte a lo que van a hacer en la vida profesional y en este camino de formación que están llevando adelante. Así que esa es mi introducción, y después ya voy a entrar al tema que nos convoca puntualmente del taller, pero quería un poco compartirles esa idea original, y que es un proyecto de equipo, ¿eh? Los profes y las profes que están acá, todos estamos ahí trabajando conjuntamente para, bueno, tratar de acercarnos a lo mejor para ustedes, ¿no? Aún entendiendo todas las inestabilidades que lleva esta educación a distancia, pero estamos ahí súper disponibles para acompañar y esperar que lleguemos a los mejores resultados en estos dos particulares años, en este particular año, ¿no? Bien, no sé si el resto de las profes y profes quieren compartir algo. Bueno, por mi parte, ya que tenemos un momentito, solamente decirles buen día a todos los chicos, muy contenta de verlos y verlas, así que nada, eso, que gracias por adherir, por estar, porque para nosotros es un esfuerzo, un trabajo que, como vos decías, es todo pensado para ustedes, así que bueno, por mi parte agradecerle también al equipo que está ahí, la profe Patricia desde la facultad, Mariana, Agustín, bueno, Julián no puede estar, y también decirles desde ya a sus alumnos que cuentan con nosotros, que lo vamos a acompañar en este tramo del trabajo del taller, así que pueden contar con nosotros para eso. Y fundamentalmente agradecerte a vos, porque vos sos el que ha generado toda esta movida y que la tiene ahí a cargo, así que bueno, agradecerte por incorporarte, por estar con nosotros y bueno, generar este encuentro tan lindo también. Así que eso por mi parte, decirles como siempre que acá estamos, y bueno, si las profes también se quieren sumar con alguna palabrita, por mi parte ya te dejo. Genial. Yo también los saludo a todos, un gusto ver a muchos que hace mucho que no los veo personalmente, así que bueno, aunque sea por la cámara, los saludo, les mando un abrazote. Y bueno, agradecerle a Luis por la oportunidad de hacer este taller, que me parece súper importante y formativo para todos. Y bueno, yo también voy a tener una pequeña intervención gracias a la invitación del profe. Así que bueno, los espero también la semana que viene para que charlemos un ratito. Y bueno, yo también estoy súper ansiosa por aprender mucho de Luis. Genial, genial, gracias. Bueno, Patri, Agustín, no sé si quieren compartir algo. Bueno, Patri a veces tiene temas de conectividad, ¿no? Como que a veces le lleva un poco más tarde, así que en todo caso
después, sí. Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, yo soy el ayudante de la cátedra hace un par de añitos y me alegro que se animen a participar. Yo comprendo que quienes están justamente en piano complementario, el estudiar piano no es su instrumento principal, así es que se les agradece esta participación que están teniendo por el curso y se animen a aprender un poquito más dentro de lo que es el repertorio infantil, que se va a tomar como ejemplo y que tengan un conocimiento armónico que les ayude para algunas materias como armonía o después cuando entren a la facultad como es análisis. Así que les sea de ayuda. Genial. Gracias, Agustín. Muy ¿Me bien. permitís, Luis? Sí, Te Fla. robo un minuto, Lo menos que de un quieras. minuto, Lo que 30 quieras. segundos, Lo que para necesites. decirles en relación a eso que muy bien dice también Agustín para los chicos de piano complementario, articular también la idea de una posible elección vocacional a futuro hacia la carrera de educación musical, o sea que no se descarta. Entonces también la idea de reunirnos y de compartir el trabajo es para eso, para obtener una mirada también a nivel de opciones de las carreras universitarias, que vean que también podemos trabajar en conjunto. Acá van a haber muchos instrumentistas que en su instrumento original pueden colaborar también a futuro en los arreglos que puedan surgir. Así que decirles que estamos todos para trabajar juntos. Y también una aclaración a raíz de la invitación que le hicimos a Mariana, que tiene la participación la semana que viene, recordarles que es el jueves 23, ¿sí? Ahí Mariana también nos va a compartir toda su experiencia y su producción. Nada más, me callé. Ya, no, es abierto para lo que quieran compartir. Bueno, entonces reiterando un poco el principio de todo, vuelvo a la idea de celebrar el encuentro, porque me parece que es importantísimo que tengamos espacios de encuentro, y en ese sentido voy a invitar a quienes quieran, sin compromiso de nada, que prendan las cámaras, porque me parece que se acerca a lo que anhelamos, que es vernos y encontrarnos. No es lo mismo, pero se acerca, así que bueno, los proponemos que quienes puedan, quieran, y que relajen, que el plan es el encuentro, ¿sí? No cuán peinados estén, porque si no yo no podría estar, imaginen. Así que estén muy tranquilas, muy tranquilos. Muy bien, vamos a dar inicio formal al taller. ¿Y cuál es el sentido? Lo decía un poquito al principio, pero lo voy a volver a configurar pensando que muchos y muchas van a estar trabajando en la educación, sea en aulas de educación obligatoria, como las escuelas, o en otro formato, ¿sí? Como dar clases de instrumento. Y en ese sentido uno tiene que pensar mucho y con mucha seriedad y formarse mucho en lo que es la transposición didáctica, la transmisión de esos saberes. Y eso también es un área aparte. No solamente por ser buen músico, necesariamente puedo transmitir lo que enseño en ese instrumento, y además hay otra área que es fundamental y que con esto va a tener que ver el trabajo que vamos a hacer nosotros, que es la creatividad, ¿sí? Palabra que se usa con mucha frecuencia, pero no necesariamente lo tenemos tan presente o le vemos la importancia que tiene. Y la verdad que la creatividad atraviesa todo lo que hagamos en nuestra práctica profesional como músicos y como docentes, y la verdad que en la vida, todo el tiempo estamos pensando con pensamientos divergentes frente a un montón de eventualidades, y eso también ayuda mucho a poner en juego la creatividad, que es esa manera de ver la vida de distintos lugares. Pero mucho más importante es la creatividad en nuestra práctica musical, como docentes y como músicos. Es fundamental, ¿sí? Porque, digamos, uno supone que en muchas oportunidades reproduce algún material escrito como ser una partitura, pero en realidad todo lo que hacemos ahí es una cantidad de toma de decisiones que nos ponen en lugar de co-creación de ese material, ¿no? Cuando es compuesto por algún compositor. También podemos componer, y esa va a ser la invitación de lo que vamos a hablar en un ratito, pero esta interpretación musical de cualquier obra implica un acto creativo también, que tiene que ver con todo aquello que yo reinterpreto de eso que está escrito. Y todo aquello que reinterpreto va a tener que ver con aquellos elementos que ya conozco, digamos. No hay una reinterpretación de la nada, sino que hay mucho de lo propio recorrido. Es decir que
La creatividad no es solamente un acto de que baja una información, como también pudiera suceder un acto creativo así de inspiración, sino también tiene que ver con aquellos elementos que tengo y que los voy combinando de distintas maneras. Repito esto porque va a ser importante y va a ser central al momento de pensar la actividad para el taller. La creatividad deviene de la combinación de elementos que manejo, no solamente de la creación de nuevos elementos. De esa combinación probablemente vendrán nuevos elementos. Todo lo que conocemos que es nuevo, alguien lo hizo combinando algo que conocía, ¿no? Más allá de cuestiones que probablemente, como se comenta de Mozart u otros, que aparentemente bajaba alguna iluminación X de algún lado, pero en el común y en todos los casos, ¿no? La creatividad tiene que ver con la reorganización de aquellos elementos que ya tengo, organizados de una manera que no estaba antes y generando un producto nuevo, ¿no? En ese sentido es empezar a decirles, bueno, todos y todas tenemos las condiciones posibles, perdón, voy a proponer que silencie el micrófono, eso, genial. Después cuando queramos compartimos las dudas, inquietudes, lo que tengan ganas. Al principio hago una breve exposición y así sabemos un poco de qué va a tratar. Les decía entonces, la creatividad es la reorganización de los materiales que uno conoce, ¿sí? Generando una producción nueva. En ese sentido, ese es el plan del taller y va a dar cuenta de que todos, todas son capaces de componer algo, ¿no? Porque a veces parece como un hecho súper ajeno, ¿no? La composición como de algunos iluminados, y la verdad es que no, que todos podemos generar algo nuevo, y también es un recurso muy importante para la práctica áulica, ¿sí? Ahora voy a decir por qué pensamos que este taller tiene mucho sentido para ustedes. Nosotros estamos convencidos que, bueno, fuertemente los futuros profesores de música, pero también profesores de instrumento, no solamente van reproduciendo materiales bibliográficos que existen en las cátedras, sino que pueden generar los materiales bibliográficos. De esto hay millones de ejemplos. De hecho, Cerny, que es un material que se maneja mucho en ambas cátedras, era un docente que pensaba los estudios para sus estudiantes, ¿no? Pensaba cuáles eran las necesidades técnicas de sus estudiantes y a partir de ahí generaba materiales de estudio, ¿no? Entonces lo que hoy tenemos como cristalizado como un material bibliográfico para la cátedra es un docente que pensó algo para sus estudiantes. En ese sentido y transferible a nuestra práctica, esto puede ser algo cotidiano. Cuando están dando una clase y están viendo que algún estudiante necesita algo, ¿por qué no generar un material para esa necesidad? O cuando están dando clases en un aula formal, de educación obligatoria, o informal, en otro espacio, como ser quienes dan clases o particulares o algo espontáneo, bueno, de un emergente, ¿por qué no generar un recurso, ¿no? En general, y en esto el cerebro busca la comodidad, lo que hacemos es buscar materiales como recursos, ¿no? Todos pasamos por la formación y lo que hacíamos es en general armarnos de algún recetario, ¿no? De aquellos textos de canciones que funcionan, que son buenos, que a uno le gustan, y eso es válido. Uno se arma de todo un repertorio y está bien que así sea, que uno tenga muchos recursos. Pero la otra pata en la que vamos a nosotros a hacer pie y que nos interesa mucho es la generación de recursos, ¿sí? Esto también, por suerte, nos va a compartir. A ver, vamos a silenciar, denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, de esto nos va a compartir mucho, por suerte, la semana que viene y tan generosamente Mariana, pero hoy ya entramos en tema de decir la generación de recursos. De esto todos podemos hacer, además de armarnos de todo una cantidad de repertorios, también generar los recursos, ¿no? Y en ese sentido también me parece que es importante pensar en el emergente. Pasan situaciones áulicas X, ese día voy, o Zoom, o presencial, de acuerdo al caso, y sucedió algo particular en ese grupo, o en esa escuela, o en esa familia, ¿por qué no tomarlo, no? Podría poner cualquier ejemplo, y cualquiera de ustedes podría poner cualquier ejemplo, pero muchas veces los chicos, las chicas son súper espontáneos y súper transparentes, vienen y nos comparten un hecho. Me regalaron un perrito, no sé qué, o estoy preocupado por tal prueba, o bla, bla, bla. El tema que suceda, si genero algún recurso en el momento con las y los estudiantes, va a surgir que podemos armar un recurso como ser una canción
o una parte de una canción, o una improvisación, o un ostinato rítmico. Hay un montón de contenidos de la educación musical que en general los usamos desde aquellos recetarios armados, de que son súper válidos, ¿no? Hay muchas cosas muy, muy importantes, pero no pensamos en general cómo poner en juego la creatividad. Creatividad que en los niños y las niñas es súper espontánea y natural. Pero acá viene otra cosa que es muy importante para mí y que la digo con frecuencia y que espero no aburrirlos, pero lo voy a volver a decir, es que no hay clase de música o de instrumento creativa sin un docente creativo, digamos. Por más que los grupos sean creativos por naturaleza, porque todos somos creativos y mucho más los menores, ¿no? Después un poco uno en el camino hay cosas que las va condicionando, pero en realidad lo tenemos, pero los niños naturalmente son súper creativos. Pero no suceden clases creativas sin un docente que sea creativo. Y esto está estudiado, no lo digo yo, sino que hay investigaciones de esto. Digamos, el modelo de clase de música o de clase de instrumento va a estar fuertemente condicionado por el modelo que uno entienda por clase de música o clase de instrumento. Es decir, si yo entiendo que la clase de instrumento es repetición de lo que yo diga o haga o como yo lo haga y que el otro lo reproduzca, eso va a ser todo el formato. Si yo entiendo que la búsqueda del sonido es un acto creativo, bueno, voy a proponer con mis consignas al estudiante acompañarlo a que busque un sonido, el sonido identitario. Lo mismo en un aula. No va a haber una clase de música creativa sin una experiencia propia creativa. Todo lo que uno pueda transmitir tiene que ver con lo que ha pasado por el cuerpo de uno. Es decir, no puedo hablar de una práctica de piano creativa desde el disfrute si no es un área que yo haya transitado como docente. No podemos hablar de aquello en esta disciplina que no hayamos caminado nosotros, ¿no? Esto no es una materia teórica, es una materia por la que estamos atravesados, ¿no? Es una práctica que involucra la emoción, el pensamiento, la técnica que tiene que ver más con lo físico, y en eso difícilmente pueda hablar o generar un espacio de clase que tenga que ver con algo que yo no haya vivido en lo personal. En ese sentido, la invitación es abrir a la creatividad que ya tienen, desde los recursos que vamos a recordar, pero que ya tienen. Lo que propongamos en este taller son combinación de cosas que ya saben para generar algo nuevo y algo de ustedes como práctica. El punto no es definitivamente la aprobación del taller, sino la ganancia de este recurso, para que luego lo transfieran a lo que quieran. La creatividad es transferible en realidad a lo cotidiano, hasta cuando me tengo que trasladar al supermercado, pero en nuestra área de interés va a tener que ver con pensar clases de música o de instrumentos desde un lugar creativo y generar nuevos recursos a partir de todo aquello que ya conocemos. Así que, dicho esto, para educación musical es pensar los emergentes que traen los niños a diario para tomar un tema y de ahí construir un material, y para futuros profes de instrumento y actuales alumnos, estudiantes de piano complementario, es cómo pensar este espacio de clase desde un lugar creativo. Y esa creatividad es una práctica a la que hay que entrar, a la que hoy podemos hablar un poquito, pero después es sumergirnos en la experiencia. Así que esto es un poco el marco teórico, un marco teórico que tiene una fuerte pata en esta investigación que les conté, que tiene que ver con que no hay espacio áulico creativo sin un docente creativo, ¿sí? Eso es muy importante. Y por otra parte es entender que las únicas áreas que interviene la creatividad son las nuestras. Esto en detrimento de la educación común, quiero decir, ojalá hubieran clases de matemáticas creativas, ojalá hubieran clases de, qué sé yo, de química creativa, pudiera serlo, pero está lejos de serlo. Ahora, es lamentable que muchas veces hay clases de música que no son creativas, y esto es así, y sucede que hay clases que son más que nada una reproducción memorística de patrones conocidos, ¿no? Está bien, sucede que podemos repetir, copiar una canción, pensar algo textual que repita un esquema rítmico que yo les reproduzco, que conozcan repertorios y registren de dónde vienen, pero la verdad que lo más importante, lo más identitario de nuestras disciplinas y lo único que va a hacer una diferencia
es que en nuestras clases haya un hecho creativo, un hecho único, donde cada una y cada uno de los que estén ahí hagan algo y recuerden que son capaces de ser creativos, ¿sí? Entonces, eso es una pata que debiera ser fundamental, la única materia, el único espacio donde se involucra la creatividad, y hasta voy a decir la emocionalidad, ¿no? Y ahí doy un paso adelante, son las nuestras. En el resto pudieran haberlo, pero bueno, por la experiencia de todos, no sucede, ¿no? O al menos no es lo que yo conozca, una clase de historia donde se involucre la creatividad y la emocionalidad. Ojalá. Pero en los nuestros es fundamental y debiera suceder. Pero vuelvo al origen, no va a suceder si no lo pasamos por nosotros. Así que el sentido de este taller está fuertemente pensado para cada uno y cada uno de ustedes, para que lo pasen por la experiencia, para que después lo sientan cercano, que le bajen la presión de suponer que tomo el repertorio de tal o cual cancionero conocido, como hay bellísimos. A ver, de Luis Pesetti a María Elena Walsh son maravillosos, y en el medio miles. Pero también puede ser maravilloso, y estoy convencido que va a ser maravilloso lo que cada uno y cada uno de ustedes genere, y ahí se va moviendo la educación a partir de las propias producciones. Así que el plan, dicho esto, un poco para darle el sentido, y de nuevo está pensado para ustedes, para nosotros, otros talleres que hemos Sí, dado ¿te otros lo años. paso? Perdón, recuerden que silenciamos un ratito mientras les Sí, el que compartimos. se te está diciendo de que es Bueno, a ver, algo importante para ustedes. Sí. ahí estamos. De nuevo, el plan es entonces que entiendan y que sepan que está pensado por ustedes. Hemos dado otros talleres, otros años que nos parecen muy importantes, pero siento que es particularmente importante, porque está destinado a que abran esta puerta que probablemente ya tengan abierta, pero que le vean una aplicación inmediata, que es la composición de canciones infantiles. ¿De qué se trata la composición de canciones infantiles? Sencillamente, utilizar los recursos que ya conocen, combinados de la manera que quieran. La base de lo que vamos a pedir, la actividad, puede rondar en 3 acordes. Miren lo que les digo, algo que manejan perfectamente en miles de cosas, que son primero, cuarto y quinto. Adelantándome a lo que iban a pensar y conversando, bueno, con el resto del equipo de cátedra, dijimos, bueno, pero van a pensar que con 3 acordes es imposible hacer una canción. Lejos de eso, hemos recuperado, hemos visto, buscado repertorios, que hay un montón de canciones súper interesantes que están escritas en 3 acordes. Con lo cual, si un compositor que tiene mucho reconocimiento hizo una canción con estos 3 acordes, todos podemos hacer una canción con estos 3 acordes. Por supuesto que no es la condición única. Van a encontrar en el ejemplo que vamos a compartir, que tan gentilmente y profesionalmente grabó Agustín, que hay una variable más a esos 3 acordes. Digamos que está la posibilidad de que ustedes quieran agregar alguna variación más a esto que quizás manejan o que van a manejar cuando tengan la experiencia de tener manejo de armonías, pero también el manejo se va haciendo de la experiencia, que prueben combinaciones sonoras. La propuesta es con 3 acordes sobre la temática que quieran. Si viene una situación que hayan vivido en espacio áulico, como ser la de el nene que me contó del perro, construye una canción de algunos compases que tenga la temática del perro, que tenga esas armonías y que logre llegar a un resultado, hoy sencillo o no sencillo sino importante, pero que empiecen a hacer la práctica de composición, y el recorrido va a tener un mes pasando por distintas instancias. Hoy la de presentación y de compartir algunos ejemplos, semana que viene el conversatorio con Mariana, y así algunas otras instancias más, pero que llegue a un resultado propio, que no tenga juicio de valor, que no tenga que ver con, uy, esto es chiquito, esto es grande, esto hubiera sido mejor, esto la verdad que no parece tan importante. No, todo va a ser importante, lo importante es pasar por la experiencia. No se puede hablar ni de creatividad ni de composición sin haber empezado a probar algo, ¿sí? Así que todo esto es como un poco lo introductorio, que para que le vean el sentido, y ojalá haya más sentidos que yo no estoy encontrando o viendo y que ustedes me puedan decir. Nada más que para ponerlos un poco en tema, en un ratito vamos a compartir ejemplos de canciones que están construidas solamente con 3 acordes y que a nuestro criterio son o divertidas o interesantes,
con alguna variación más en alguna otra canción, pero que ronda en esas armonías, dando cuenta de que con eso hay infinidades de posibilidades en tanto uno se disponga a hacerlo, a generarlo, ¿sí? Bueno, para un poquito el monólogo, para no perder sus atenciones, abro el micrófono para alguna reflexión o idea o algo que despierte esto que les vengo compartiendo. Profe, yo sí doy clases de piano Genial. en un instituto y los niños, los más chiquitos, tengo de 5, de 6, siempre vienen con una cosa de la casa ya. Me encanta. No importa que uno haya preparado. Por ejemplo, un día una de mis alumnas había visto la película La Sirenita y caminó como la sirena toda la clase, por ejemplo. Entonces, está buenísimo que podamos como crear en esa situación algo que con la idea que trae, digamos. Me encanta, Vero, me encanta lo que traes, me encanta. Genial. A composición le agrego improvisación en términos de creatividad, ¿sí? Pero nosotros no vamos hoy a tratar el tema y quizás en algún taller futuro hagamos alguna experiencia de ese tipo. Digo, la creatividad se abre también a composición e improvisación. Pero está buenísimo esto que trae Vero y sin dudas que no es solamente en clases de música, sino también en las de instrumento u otras, ¿no? ¿Alguien más que tenga ganas de compartir alguna idea de lo que conversamos? Libre, ¿eh? Estamos acá charlando libremente. Yo, profe, tengo una duda. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, a los niños que son los más chicos que puede ser que los manden por obligación Sí. a la clase de música? ¿Cómo uno lo puede atrapar para meterlo en la música? Bueno, En ese caso. está buenísimo lo que decís. Me parece que vuelve a algo que ya les comentaba, que tiene que ver con lo que uno transmite, ¿no? Esto que les decía, el docente creativo o el docente, digamos, tan apasionado como esté, no va a haber forma de que no se apasionen, porque los estudiantes están disponibles siempre. El tema es cómo uno también esté en ese sentido, ¿no? Creo que si estoy conectado con la clase, si estoy apasionado y si tengo recursos interesantes, no hay forma de que ahí no suceda la motivación, ¿no? Por supuesto que esto podríamos conversarlo muchísimo más y generar muchos recursos porque hay mucho por hacer en las clases de música, pero creo que la base de tu pregunta, igual obviamente me encantará que el resto de los profes me acompañe, creo que no hay forma de que no se genere motivación si no hay una motivación desde la preparación de la clase, desde el mismo docente que tiene ganas de estar dando esa clase, ¿no? No sé si... Además, Luis, en base a lo que vos decías también, está comprobado con numerosas investigaciones que el aprendizaje no se produce por obligación, sino por emoción también. Entonces, ahí creo que hay una conexión también importante con lo que vos decís. Y la emoción y la formación como combo sumando a la creatividad en el docente seguro va a generar un impacto de conquista y de adhesión en los chicos, como plantea Francisco, ¿no? Es muy interesante lo que vos dijiste, hay mucha investigación que sostiene todas estas afirmaciones. Creo que eso también es muy importante. Y sobre todo lo que decía Luis, y que también Verónica nos contaba, de aprovechar los emergentes que nos dan nuestros propios alumnos. Y capaz que en esa clase vos lo notás desmotivado, pero ya lo conoces a tu alumno. Entonces, parte de tu creatividad como docente tal vez no va a ser componer un ejercicio o una melodía, que también estaría muy bueno, pero sí impregnar esa clase con una historia, con un juego musical, con algo que lo atraiga, que parta de la experiencia del niño, o del adolescente, o del adulto, el que sea, ¿sí? Tenemos que conocer con quién estamos trabajando y con quién estamos compartiendo, y encontrar que este espacio no es solamente de trabajo, sino de compartir el amor hacia la música, que eso es lo más importante. Entonces, si vos estás enamorado de la música, vas a tratar de hacer que el otro se enamore. Y eso, lo importante es conocer al con el que estás trabajando y encontrar cuáles son las cosas que le importan y que lo motivan y que le llaman la atención. Cuando encontrás eso, bueno, después toda la clase puede rondar y podés hacer comentarios o, bueno, lo que sea a partir de eso.
de lo que le es propio al alumno. Sí. Y lo último de todo lo que dijeron que me encanta es también implicarlos, ¿no? Implicarlos quiere decir que recordarles que saben, ¿no? Porque en general la docencia se entiende como el docente que enseña y el otro que recibe, ¿no? Pero en realidad es un recordar todo lo que sabemos, mucho más en música, que naturalmente todos y todas tienen la música dentro, disfrutan de la música, tienen experiencias propias con la música, ¿no? Entonces es solamente invitarlo a que lo recuerde eso, ¿no? Entonces implicarlo es también validar todo lo que sabe e incorporarlo en esa clase. Una vez que el otro se siente implicado, ahí ya está presente, ¿no? Toda vez que estamos en ese lugar de yo te voy a dar clase, vos escuchame, bueno, ahí hay un lugar donde se pierde algo, ¿no? Entonces esto, ¿no? Lo del amor, lo del disfrute, si pasa por uno, inevitablemente y por suerte va a pasar por los otros, e implicar e invitar a que recuerden que ya saben. Se va a cortar este Zoom, entramos en el siguiente, las y los esperamos, que viene algo buenísimo, que es el compartir algunos ejemplos de lo que estamos conversando y bueno, un poco terminar de delinear en qué va a consistir el taller, ¿sí? Así que para no quedarnos ahí con la mitad de la palabra en la boca, si quieren cierro este Zoom y entramos en el siguiente. Mismo link. Bueno, muchísimas gracias.